Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Nocturno Reads, donde ya saben y si no saben, yo soy Raquel, les platico todo acerca de los libros o fanfics que he estado leyendo, si me gustaron, si no me gustaron y muchísimas cositas de por medio. Antes de que se me olvide, pues aquí están mis redes sociales, ya saben, me pueden seguir en cualquiera de ellas em, para encontrar contenido adicional y demás, y pues ahí andamos luego platicando. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del elefante en esta recámara porque vamos a platicar de... Ay, esto me va a doler en el brazo al rato. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de El archivo de las tormentas de Brandon Sanderson. Acá tengo el quinto libro, porque pues ese no venía en el box set, pero también me lo leí, oigan. Em, ¿Qué he de platicar de esta saga? Pues es la parte uno de lo que es El archivo de las tormentas. Por si no sabían, esta saga no está concluida. No está concluida por si traían ese pendiente. Lo que van a ser libros 6 al 10 van a ser lo que es la segunda parte y conclusión. Al menos eso es lo que dice el final de Viento de Verdad. Aquí les voy a poner una pequeña foto de cómo se ve ese texto. Sin spoilers, obviamente, nada más es el final del primer arco del Archivo de las Tormentas. La historia concluirá en libros 6 a el 10. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Me encantaría sacar estos libros, pero ay, me va a doler sacarlos. Me va a doler sacarlos, pero lo haré, lo haré. Pues estos libros yo los empecé a leer desde el año pasado, inicios del 2025, y el año pasado me refiero a que empecé a leer todo Brandon Sanderson formalmente. ¿A qué me refiero con eso? Un libro por mes aproximadamente. Este de El Camino de los Reyes lo leí aproximadamente por ahí de julio. Obviamente hubo otras lecturas de por medio, o sea, Trace of the Emerald Sea, Yumi and the Nightmare Painter, Sunlit Man, Dawn Shard, Edge Dancer, si mal no me equivoco. Y pues obviamente estuve continuando lo que pues era El Archivo de las Tormentas. Y, ay, qué saga, oigan. No puedo decir que me dio como cruda haberlos leído, pero me cansé. Me cansé de leerlos como tal, porque, pues, son muchas páginas, oigan, o sea, y la verdad es que mucha gente me decía de: "Debiste haberlos leído en digital para que no te cansaras", y no sé qué. Para libros tan gordos, honestamente, este se los tengo que enseñar con cuidado porque vean lo que le pasó. Para hacer libros tan largos, sí siento que el aspecto físico, a mí en lo personal, me ayudó muchísimo. Entonces, este box set fue un regalo de mi novio, de hecho, el año pasado por mi cumpleaños. Pues yo cumplo años en junio y me lo regaló, creo que justamente en junio, y pues justo yo iba a empezar The Way of Kings para concluir ahorita este pasado, ¿qué fue? ¿Abril, si mal no me equivoco? Mentira, marzo. Marzo fue cuando leí Viento y Verdad como tal, porque ya en abril empezamos a leer lo que es la segunda era de Mistborn. Llevo el primer libro, me falta el segundo, pero pues para eso es el mes de mayo, ¿no? No sé ni por dónde empezar con esta saga. Entonces me les platico, pues creo que la sinopsis obviamente es solo el primer libro, les platico mi calificación y generalidades, o sea, que me gustó, que no me gustó, obviamente sin spoilers ni nada por el estilo. Entonces, prepárense. O bueno, hablemos de la sinopsis del primer libro. Como dije, aquí no va a haber spoilers ni nada por el estilo. De hecho, estoy viendo que en la descripción aquí de Goodreads en español dice que es el primer tomo de los manuscritos de las tormentas, pero es el archivo de las tormentas, ¿que no? I don't know. Bueno, en Roshar, un mundo de piedra y tormentas, extrañas tempestades de increíble potencia barren el rocoso territorio de tal manera que han dado forma a una nueva civilización escondida. Han pasado siglos desde la caída de las 10 órdenes consagradas conocidas como los Caballeros Radiantes, pero sus espadas y armaduras aún permanecen. En las llanuras quebradas se libra una guerra sin sentido. Kaladin ha sido sometido a la esclavitud, mientras 10 ejércitos luchan por separado contra un solo enemigo. El comandante de uno de los otros ejércitos, el señor Dalinar, se siente fascinado por un antiguo texto llamado El Camino de los Reyes. Mientras tanto, al otro lado del océano, su eminente y hereje sobrina, Jasna Colin, forma a su discípula, la joven Shallan, quien investigará los secretos de los Caballeros Radiantes y la verdadera causa de la guerra. Pam, 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 pam. Suena así de que como el audio es el de que siento toda esta testosterona en mi ser, quiero ir a la guerra y no sé qué, así. Estoy sintiendo los efectos de la masculinidad. Ahora siento la testosterona. ¡Quiero ir a la guerra! ¡Quiero un sable de luz! Así. Alexa, play Hombres de Acción de Cristian Castro, el soundtrack de Mulan, por favor. Debemos ser cual veloz torrente y con la fuerza de un gran tifón, violentos como un fuego
es la misión. Pues sí, 5 libros. No quiero ni contar las páginas. Todos los libros son arriba de 1000 páginas. Les informo de una. Entonces, esto es un compromiso. Un compromiso en el largo plazo, no son carreritas. Aquí genuinamente el journey is the destination, el camino es el destino. Nos presentan varios personajes desde la sinopsis, cosa que quiero agregar que, como es muy usual de mí, yo no leí la sinopsis cuando empecé a leer esta saga. O sea, yo ya estaba dispuesta a leer a Brandon Sanderson y simplemente libro que tocaba por mes, libro que yo empezaba y leía. Am, los personajes, pues nos presentan a Kaledin, quien es un esclavo, al señor Dalinar, quien es el que está leyendo El Camino de los Reyes, y tenemos a la sobrina de Dalinar, Jasna Collin, junto con su discípula Shallan. Esos personajes continuamente aparecen durante el resto de la saga, más no significa que ellos sean los únicos de quienes tengamos punto de vista. Algo que caracteriza mucho esta saga es que poco a poco, creo que es como sucede en muchas sagas de fantasía, por ejemplo, sucede en Trono de Cristal, etcétera, es que tal vez en el inicio no tienes tantos puntos de vista, tal vez solo tienes estos 4 y poco a poco se te van agregando más, en especial pues conforme más personajes empiezan a entrar a este protagonismo, ¿no? Creo que más que, de hecho, protagonismo es más como que son relevantes para la trama. Pueden ser coprotagonistas, pueden ser personajes secundarios y demás. Y de hecho, hablando de lo de los personajes secundarios, algo que creo que caracteriza mucho estos libros, que a mí en lo personal se me hizo una joya, les voy a enseñar en viento y verdad, porque oigan, la verdad, no, y voy a tachar lo que no se debe de ver, no se preocupen. Es que hay una clase de interludos. Ahorita me van a entender. Ok, aquí les voy a tachar el nombrecito, pero, por ejemplo, aquí se terminó la parte 1 y luego vienen los interludos. Pueden ser 2 capítulos, pueden ser 3 capítulos o así, y no necesariamente son personajes que están interactuando directamente con los protagonistas o siquiera con la trama de la que va cada libro como tal. Simplemente son pequeños capítulos que nos expanden un poquito más el lore del Archivo de las Tormentas y el Cosmere en general. Entonces, si ustedes están leyendo El Camino de los Reyes actualmente y están viendo los interludos y dicen: "Es que no entiendo ni madres", es válido, es válido. Creo que hasta la fecha todavía hay cierta duda sobre qué onda con ciertos interludos. La verdad, yo ni siquiera me he querido meter a investigar, porque como todavía no termino, o sea, les digo, todavía me falta lo que es, la segunda era de Mistborn y, creo que si mal no me equivoco es el Arcanum Unbounded. De hecho, aquí tengo un papelito para que se den una idea. Miren, esto es lo que me queda del Year of Sandow. Los libros que son los 4, perdónenme, los 4 libros de la cuarta era, de la segunda era de Mistborn y de igual manera el Arcanum Unbounded. Esos son los libros que me faltan para concluir hasta la fecha, hasta ahorita, lo que es el Cosmere Arc, o sea, el Cosmere Universe que ha construido Brandon Sanderson, aunque sí sé que va a sacar unos libros este año, no he indagado si son relacionados al Cosmere o nada, porque les digo, no me quiero spoilear de nada, entonces hasta que no acabe, no checo, ¿saben? Entonces, la verdad es que yo no he investigado nada sobre que alguien me explique qué onda con los interludos, porque al final del día hay gente más inteligente que yo en el internet y habrá gente que notó cosas que yo no noté, etc, etc. Estos libros, repito, son un reto. De hecho, en un inicio yo estaba batallando muchísimo en sí acostumbro a leer libros largos, pero creo que traía una racha donde había estado leyendo libros de máximos 800 páginas. Creo que antes de El Camino de los Reyes y subsecuentes secuelas, creo que los libros más largos que había leído eran los últimos de Zodiac Academy, que si bien son más digeribles, no digo que no, sigue siendo fantasía, pero tal vez no es una fantasía tan épica. Creo que sí la consideraría épica, to be honest, porque sí es muy compleja, es todo un mundo, etc., pero sí es medio urbana, entonces ya saben, el cuento de nunca acabar de qué es lo que hace una fantasía épica o no, empezando por el género del autor, que ya saben cómo se pone la gente. Pero les digo, yo sentía un gran reto porque son hojas de Biblia, oigan, los libros, o sea, al menos las ediciones que yo tengo, que digo, si he visto las de paperback, no se quedan ciegos si leen esos, o sea, los que son así chiquitos. Mis respetos para ustedes, ¿no? Pero yo lo que hice fue dividir el libro como tal en lo que eran cachos de 100 páginas aproximadamente. No era de que carreritas de que sí o sí tengo que leer las 100 páginas hoy, pero por lo menos al ver conforme me acercaba el post-it cada 100 páginas, sí lo sentía como todo un logro, ¿no? Al final del día, ustedes hagan el hack que ustedes quieran, a mí en lo personal eso me funcionó. De hecho, a tal grado que para Viento y Verdad lo hice por 50 páginas. Cada 50 páginas era un post-it de victoria.
que tú sí puedes. No le ponía nada, pero mentalmente yo pensaba que tú sí puedes, sí sigues. Y obviamente yo sé que luego todo el mundo, o sea, lo van a ver en comentarios de otros posts, hasta de los que yo he hecho con respecto a esto, ¿no? En TikTok e Instagram y demás, de que es que el viaje es el destino, el camino es el destino, y de que ya las últimas 300 páginas se las eches de jalón porque es el Sunderland. Y yo de que esto es lo que me funciona a mí, oigan. O sea, verdaderamente, me gusta tachar cositas de mi checklist, claramente como les acabo de enseñar mi checklist de Year of Sandal, de lo que me queda. Entonces, ¿qué tiene de malo que yo lo haga de esta manera, no? Entonces, ustedes encuentran lo que funciona para ustedes. Al final del día, repito, el camino, no, el camino es el destino. Journey is the destination. Entonces, si ustedes quieren leerse 50 páginas diarias, si ustedes se quieren leer 10, si se quieren leer 100, si lo van a echar en 2 días, dense. O sea, es completamente válido. Simplemente esto fue lo que funciona para mí. Creo que en promedio andaba como entre unos 8 días por libro, más o menos. La verdad, no estoy segura al 100%, pero el primer libro sí me eché más o menos como una semana. Creo que el más largo que me tardé, si mal no me equivoco, fue Oathbringer, la verdad. No les miento. Pero iba avanzando, o sea, la verdad, una vez que me picaba, se me iban volando las páginas y luego de repente era de que ya leí un chorro, o sea, no inventes. Y yo misma me pausaba, no porque no pudiera leer más, sino porque también me gusta mucho procesar. Repito, son muchos puntos de vista. En ocasiones parece que no está sucediendo nada, pero luego todo explota. Entonces, sí como que quería procesar muchísimo de lo que estaba leyendo y disfrutarlo y gozarlo, cada una de estas páginas, cada uno de los puntos de vista, de que no manches, tenía 100 páginas sin leer de este personaje porque se me había desaparecido y regresa, ¿no? Entonces, creo que es una experiencia muy bonita, pero es una experiencia que cada quien tiene que hacer suya en caso de que quieran leer específicamente esta saga de Brandon Sanderson como tal. Ahora bien, ¿qué calificación le di a estos libros? Lo anoté en un papelito, precisamente. A El Camino de los Reyes, el primer libro, Way of Kings, le di 5 estrellas. Qué buen libro, qué buen inicio, qué personajazos. Kaladin y Dalinar son unos personajes altamente complejos, tienen un avance de personaje, un desarrollo de personaje bastante intrigante, bastante complejo, que no solo se detiene en ese libro, continúa. Y de maneras muy inesperadas, muy, muy buenas. Jasna ni se diga. Shallan, ahorita hablamos de Shallan. Ahorita hablamos específicamente de los personajes, ¿no? Words of Radiance, Palabras Radiantes, si mal no me equivoco en el español, también le di las 5 estrellas. Sentí que fue una secuela muy, muy sólida. Honestamente, creo que ya poco a poco he estado encontrando los libros que sí me gustan cada vez más, o sea, en el sentido de que no bajan de las 4 estrellas, ninguno de los libros en una serie, saga, trilogía, duología, como quieran decirle. Y si bien antes tenía mucho este disgusto con el segundo libro de cualquier cosa, o sea, de no importa qué tantos libros sean en una serie, últimamente me he estado topando con secuelas muy buenas. Y la verdad es que Palabras Radiantes no es la excepción. También muy sólido la continuación de la trama, la problemática, todo cada vez se va haciendo más grande y al mismo tiempo nuestros personajes cada vez más van creciendo más en su rol. Ahora bien, Oathbringer, juramentada, si mal no me equivoco, a ese sí le di 4 estrellas. En realidad es el libro con menor calificación. En este momento no les puedo decir específicamente por qué, porque sería spoilers, pero le di 4 estrellas. Estuvo bueno, estuvo coqueto. Si acaso sí lo sentí un poquito largo en ciertas ocasiones, pero nada que no me esperaba de un libro de arriba de 1000 páginas, ¿saben? Entonces estuvo bueno, pudo estar mejor, pero esa es mi opinión al final del día. Ritmo de la Guerra, Rhythm of War, el cuarto libro, le di las 4.5 estrellas. No estoy segura si es juramentada o si es este, que es el que luego a la gente como que le cuesta muchísimo seguirle, como que como que se arranan un poquito, también puede ser, pues, la manera en la que los estén leyendo. Yo la verdad es que los acababa y luego todavía pasaban como unas 2 semanas antes de que retomara el siguiente libro y así. Entonces, tal vez no lo sentí muy pesado. Yo me la pasé muy bien. Me la pasé muy, muy bien. Y si bien algunas cosas de ciertos personajes no me gustaban, entiendo que eran parte de la trama, entiendo que era el camino de esos personajes, aunque a mí no me gustara. Entonces, it was there. Y por último, Viento y Verdad, que sé que es un libro muy, muy problemático por su estructura. Precontexto, sin spoilers, es que Viento y Verdad en su totalidad de casi 1400 páginas en la edición que yo tengo, son 10 días. Son 10 días la totalidad de este libro, entonces cada parte es un día.
Entonces estás viendo dónde se encuentra cada quien, qué están haciendo, cómo se están preparando para algo, ¿no? En esos 10 días. Y sé que a muchas personas no les gustó, pero honestamente yo lo sentí súper agradable. Creo que a tal grado que me estaba echando casi, casi un día por día. O sea, un día de libro en mi día normal, o sea, en mis tardes, como tal. Sí hubo un par de días que estuvieron más largos, obviamente no cuadra si son 100 páginas por día, son 1400 páginas esta edición. Entonces, sí había unos días que estaban un poquito más largos y pues ya le continuó al día siguiente o en 2 días cuando tuviera tiempo y así, pero honestamente, yo me la pasé muy bien. A mí sí me gustó mucho en lo personal. Siento que todos los personajes se encuentran en las posiciones correctas donde se deben de encontrar en este tablero que es el archivo de las tormentas y me da mucha curiosidad para dónde va a pintar el destino de cada uno, especialmente aquellos que pues no sabemos qué pudiera suceder con ellos. Y ahora bien, con respecto a los personajes. Yo no soy una crítica literaria ni nada por el estilo, entonces al final del día esto es 100% mi opinión, esto es lo que yo platiqué con personas que también han leído El Archivo de las Tormentas, las personas con las que estoy leyendo esto mes tras mes, y de igual manera mi novio porque pues él ya había leído estos libros. Entonces, empecemos por Kaladin. Kaladin, él empieza siendo un esclavo y tiene issues con I mayúscula, tiene pedillos pedotes, ¿saben? Em, me gustó mucho el camino que tuvo. Si bien hubo un libro donde yo sí lo traía bien atravesado. Las personas que lo leyeron saben. Sé que es necesario que este personaje pasara por tanto, al menos en el aspecto emocional. Creo que él es un personaje que siempre intenta mantener una buena cara, aun cuando no puede, y creo que eso es algo que admiro muchísimo de este personaje. Me gustó mucho la profundidad de este personaje, honestamente, pero me atrevo a decir que muchas de las o sea, yo sé que él es un personaje chavo, él es joven, es un joven. Si mal no me equivoco, ¿qué tiene? ¿Como 19? Según yo, tiene como entre 19 a 20 años, que algo que es importante en este lore es que los años son más largos en Roshar, entonces, vamos a decir que tiene 22 años, ¿no? Entonces, está chavito el niño, está chavito mi muchacho, pero muchas de las cosas que el tipo está aprendiendo a sus 19 años, como una mujer, es de que yo tuve esta autorrealización de que a los 13 años. Entonces, obviamente eso a mí, no que me disgustara, pero sí me reía mucho. Y aquí, perdónenme, o sea, si ustedes hombres están viendo este video, pero sí me reía mucho porque luego siento que le atribuimos mucho a estos personajes, a Kaladin específicamente, cuando es de que, dude, te invito a que leas una fantasía, porque creo que mucho de lo que resuena de este personaje en ti, pudieras verlo en otros de autoras mujeres, cabe mencionar. Yo principalmente leo fantasía de mujeres, entonces, pues, por eso puedo decirlo. Entonces, me dio mucha risa, porque luego siento que es de las cosas como que literalmente yo te lo dije en otras palabras, pero a ti se te prendió el foco el día de hoy, cuando yo te lo dije ayer, ¿sabes? Entonces sí, pasa. Ahora bien, Dalinar o Dadinar, if you will, qué hombre, qué hombre. Me gustó mucho la manera en la que fue introducido, o sea, él es un señor lord, él es un señor que se respeta, que se viste de la manera clásica, no anda de que cargadísimo de joyas ni nada por el estilo, y está leyendo lo que es el Camino de los Reyes. Ahí está muy interesante porque tú estás leyendo el Camino de los Reyes y Dalinar también lo está leyendo. So it's pretty cool, ¿saben? Am, la manera en la que él fue introducido es muy interesante porque creo que es uno de los personajes que inmediatamente te generan este respeto inherente, como figura de poder y figura hasta cierto punto noble, ¿no? No me voy a meter en más detalles, pero una vez que aprendes su backstory, que sucede mucho muy adelante cuando la descubres, ya te has encariñado con el personaje, ya sabes qué es lo que piensa, cuáles son sus principios, cuáles son sus metas, por qué lo quiere hacer, por el porqué de sus metas, pero entiendes quién era antes este personaje que inspira tanto respeto y hasta cierto punto algo de miedo. Yo dije, neta, si me hubieran contado esto cronológicamente, yo lo hubiera odiado. Odiado como no tienen ni idea, oigan. Entonces, fue un personaje que me agarró muchísimo en curva, para bien. Em, Sin notas, qué personajazo. Mi mujer, mi reina, mi perfección hecha mujer, Jasna. Jasna es un personaje, es ese personaje que siempre te va a dar la contra. Es ese personaje que te va a decir, ¿pero por qué? Porque así y no asá. Porque rojo y no blanco.
porque arriba y no abajo, ¿saben? Es un personaje que cuestiona todo, que inherentemente es atea por consecuencia, porque el hecho de cuestionar todo no la puede hacer una creyente de la religión de Roshar como tal, ¿no? De la religión de sus padres y de sus primos y demás, que no son mencionados en la sinopsis, pero pues aparece toda la familia, todo el bandón, no se me preocupen. Entonces, me gustó mucho cómo es introducida, me encantó muchísimo el progreso que tiene como personaje, esas side quests se me hizo muy, muy intrigante. Es un personaje que le encanta aprender a cualquier costa. No importa cuál es el costo, no importa qué tiene que hacer, si le va a ayudar a resolver alguna gran incógnita, si le va a ayudar a resolver alguna cuestión personal, ella está dispuesta a hacerlo, ¿no? Y de hecho, por temas de su actitud, ella no toma aprendices, pero cosas suceden y tiene a Shallan de aprendiz, de su asistente slash aprendiz, si quieren verlo de esa manera. Y Shallan trae su propia agenda, también es muy interesante ver su backstory. Y ojo, yo no estoy diciendo que Shallan no sea un buen personaje, al contrario, se me hace un muy, muy buen personaje, muy bien desarrollado, nos demuestra muchísimas emociones. Creo que es uno de los personajes más imperfectos, pero al mismo tiempo de los más reales, de los más tangibles como tal. Pero oigan, yo la traía bien atravesada como el 70% de esta saga. Ya me tenía harta. Aparte, no me quiero echar flores, pero la atiné. Yo le atiné a, ¿saben qué cosa? A esa cosa la atiné. Y yo dije, like, am I smarter than Brandon Sanderson? Like, sí, la verdad es que es un camino muy turbulento con Shallan y honestamente no es un personaje que necesariamente siempre te tiene que caer bien, ese es su propósito. De hecho, ninguno de los personajes te tiene que caer bien al 100% y eso creo que eso es lo que lo hace una muy, muy buena fantasía, que hay personajes que si bien no te caen bien, te gustan. ¿Saben? O sea, creo que luego es cuando nos topamos con buenísimos villanos. Siempre me encanta ejemplificar con Joffrey de Game of Thrones, específicamente en la adaptación de HBO. Yo no leí los libros, entonces me vale que eso esa parte. Pero vaya, el actor era tan bueno interpretando a Joffrey que te caía bien. Lo odiabas como Joffrey, pero te caía bien verlo en la pantalla porque te daba esa emoción, todas esas emociones negativas que te hacía sentir Joffrey, las lograba dar el actor, ¿no? Entonces creo que al menos a mí en lo personal me pasó algo similar con Shallan, donde era de que hay otro capítulo de ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bien que lo disfrutaba porque era necesario para la historia, tanto para la historia general del Archivo de las Tormentas y de igual manera para su historia personal. Cada uno de estos personajes y otros que no voy a mencionar están en su propio camino, están encontrando su propio camino en este mundo y cómo encajan con esta civilización que al parecer estaba escondida. ¿Cómo van a participar en esta problemática? En las tormentas que suceden cada rato en este planeta, que son altamente destructivas. El sistema mágico, no, qué joya el sistema mágico, oigan. No puedo decir que es un sistema mágico muy complejo, de hecho, creo que por ese lado no puedo decir que se destaca tanto, pero sí es muy creativo. Creo que el que más se destaca de los que hasta ahora he leído de Brandon Sanderson, me atrevo a decir que es Mistborn. Honestamente, ese es mi top number one de los sistemas mágicos. Y de igual manera lo que es Warbreaker. Ahora bien, ¿por qué no fue que me leí nada más? Ah, bueno, te leíste Mistborn y luego te leíste esta saga o simplemente te echaste esa saga. No tiene nada de malo leerte solamente esta saga, en lo absoluto. Obviamente, como muchos autores lo hacen, a veces te puedes topar con otros guiñitos en otros lados. Entonces, hay novelitas cortas, ahorita mencioné unas, Edge Dancer, Dawn Shard, está Tress of the Emerald Sea, está la trilogía de Mistborn, la segunda era de Mistborn, que son 4 libros, está Warbreaker, está Elantris, que de hecho esa fue la primera novela de Brandon Sanderson, porque al final del día todo esto es parte de un universo. Entonces, vas a captar ciertos guiños o no. Que repito, si ustedes se quedan nada más viendo el Archivo de las Tormentas, no pasa nada en lo absoluto. La verdad es que te viene y te va. Pero si ya leíste otros trabajos del autor, te vas a decir, oh, oh, esa es la de, esa es la de allá. Y de que sí, esa es la de allá. Qué padre. Y este güey, yo lo conozco y cosas así. Creo que el único que me atrevo a decir que en el orden que yo lo leí, de hecho lo platiqué, creo que fue hace como 2 semanas que hice el video. Yo leí Sunlit Man antes de Viento y Verdad. Hablando cronológicamente en el orden de publicación, eso es correcto.
hablando cronológicamente en la historia, eso es incorrecto. Digo, y si bien yo lo leí en el aspecto de que primero leí Sunlit Man y luego Viento de Verdad, pues digo, esa es la única experiencia que tengo, entonces no les puedo decir, porque yo no conozco a alguien que los haya leído al revés. Entonces desconozco. No me acuerdo si mi novio los leyó en el orden al revés del mío, pero creo que esos son los únicos que por lo menos mutuamente sí dependen, porque Sunlit Man sí tienen que ver muchísimo con el Archivo de las Tormentas, al igual que Edge Dancer, al igual que, The Emperor's Soul, al igual que Dawnshard, etcétera, porque parece ser que todo lo que ha estado construyendo Brandon Sanderson, y creo que es más que obvio, es para conectarse en esta saga. Es para que todo tenga aquí su conclusión. Por algo también hasta viene una tercera trilogía de Mistborn, porque todo está conectado, todo tiene relevancia y va a ser muy interesante ver cuál es el camino que toman estos personajes, qué va a suceder con la trama, porque en realidad yo acabé este libro y dije, ¿y ahora qué, corazón? ¿Ahora qué hago con mi vida? ¿Cómo, cómo se supone que deba de seguir con mi vida después de no solamente el final, sino también el epílogo? O sea, creo que y hay un post-ludo. O sea, no sé, tengo muchísimas dudas y no tengo respuestas, gente, no tengo respuestas. Me acabé una tira entera de Post-its marcando cosas que siento que son foreshadowing, marcando cosas que se me hicieron bonitas, importantes, relevantes. Serán cosas para el futuro, serán referencia, o sea, algunas sí son referencias de libros pasados, etcétera, pero dudas y no tengo respuestas, claramente, ¿no? Nos va a tocar, si ustedes ya leyeron hasta Viento y Verdad, pues nos va a tocar esperar que fue como, ¿qué dijeron? ¿Como hasta el 2030? Saludos. Cada vez menos. Al menos ya vamos a la mitad del 2026, entonces, paciencia, paciencia. Creo que va a valer la pena. Yo estoy muy satisfecha de haber leído esta saga. No me arrepiento en lo absoluto. Yo sabía que me iba a gustar este autor, ¿saben? O sea, es de esos como presentimientos que tienes cuando vas a empezar a leer a un autor por primera vez. Yo ya sabía que me iba a gustar Brandon Sanderson, pero pues obviamente como siempre se dice, te puede gustar solamente una parte de su bibliografía, o te puede gustar en su totalidad o solo un libro. Es muy válido, ¿no? Yo tengo ciertos autores que no importa lo que saquen, yo los voy a leer, entre ellos Rebecca Kuang, entre ellos Ali Hazelwood. Sarah J. Maas todavía estoy medio conflictuada, porque honestamente de las tres, la que más me ha encantado es Trono de Cristal, pero bueno, sí voy a estar leyendo los siguientes libros que se van a estrenar de Acotar a finales del 2026 y a inicios del 2027. Holly Blake, por ejemplo, también es una autora que no importa que saque, yo lo voy a leer, etcétera. Pero considerando el grado de tan diferentes las cosas en Brandon Sanderson, o sea, tenemos una saga, tenemos una trilogía, tenemos una tetralogía, ¿se dice tetralogía la de 4? No sé. Tenemos esos como que libros individuales, el compendio de historias cortas, el no sé qué y el acá y así. La verdad entiendo por qué tal vez hay personas que simplemente se quedaron con Mistborn y es súper válido. Honestamente, me haría muy feliz si todo el mundo por lo menos lee Mistborn. Creo que es esa trilogía que si bien también es introductoria para el autor, es una historia muy bonita por sí sola. No ocupas más. Con eso te vas más que satisfecho. Pero creo que con el Archivo de las Tormentas sí te da como que esa comezoncita de ¿qué más va a sacar el autor? ¿Qué más? Dame más, por favor. Quiero más, quiero más. ¿Dónde hay más? Digo, y es un autor que es muy activo, o sea, él constantemente está escribiendo y publicando, algo que la verdad admiro muchísimo en él, ¿no? Entonces, pues no sé, me va a tocar esperar para el sexto libro, no sé cómo sentirme al respecto, este, pero pero sí, tal vez ese me va a tocar leerlo en conjunto con mi novio. Probablemente yo lo voy a acabar antes. Yo no tengo autocontrol cuando se trata de la lectura, pero no significa que lo disfrute menos o lo disfrute más. Pero a ver cómo nos va con ese sexto libro, pero al menos por ahora me siento muy contenta de haber concluido esta primera etapa del Archivo de las Tormentas. Son personajes con los que me identifico demasiado. Hay, hay un sinfín de puntos de vista que me marcaron, interludos en los que todavía pienso y que me cuestiono. Les digo, quiero investigar como que qué onda con cada uno de los interludos. Estaría padre tal vez hacer un video como compilando todos los interludos y hablando de ellos, pero veremos, porque sí es una tarea grande, ¿no? Pero pues sí, estos libros de momento van a estar viviendo en mi torre de libros de fantasía de hombres, que usualmente se encuentra en ese pequeño hueco que ven aquí a mi lado, pero pues ahorita tuve que moverlos para sacarlos. Pero,
Pero, pues, a ver cómo me va con estos libros. No puedo creer que muy pronto acabaré el año de Sanderson. Es algo que se me hace lo veía tan lejos el año pasado y ahorita ya cada vez estoy más cerca. Entonces, a ver cómo me va y a ver con qué otro autor desarrollo una hiperfijación de un libro por mes para echármelo, porque como me encanta leer todo. Pero, pues, sin más, oigan, espero hayan disfrutado este video. Tuve que ser muy vaga porque, pues, saga, ¿verdad? Pero si se animan a leerla, ahí me cuentan en qué libro van, si alguno les gustó más que otro, porque creo que todos tenemos un libro favorito, la verdad. Yo no estoy segura todavía. Tengo todavía que medio menjunjarlo un poquito más en mi mente, pero, pues, aquí están mis redes sociales, ya saben, cualquier cosita me pueden mandar un mensajito y, pues, sin más, nos vemos la próxima semana con otro video. Bye.